Hola, aquí te comparto un spoiler de Veteran Series basados en el libro. No he salido con nadie desde que me gradué de la universidad. La mayoría son aventuras de una noche y con algunos he tenido relaciones 2 o 3 veces. Siempre le recalco a estas personas que seré sincero, simplemente jugaremos y si están de acuerdo será un ganar-ganar. De lo contrario no quiero. Guardé silencio sobre su defensa. No lo conocía lo suficientemente bien como para saber si él y esos tipos estaban en una relación. Hasta donde yo sé, ha estado saliendo todo el tiempo, pero se separa cada vez que se aburre como mi exnovio. ¿Sabes que hay algo malo en hacer esto? Pero no veo que te detengas. Seducir a la gente con sus ojos todo el día no es socializar. Francamente, solo quiero tener relaciones. La respuesta directa de la otra parte me hizo lento por un momento. King apartó la vista del camino frente a mí y me miró. Después de un rato no pudo evitar reírse. King, tu expresión es linda. Esta es la naturaleza humana. ¿No tienes deseos? Uea, ¿podemos también tener deseos para alguien que no sea nuestro amante? King, entonces, ¿tuviste sentimientos por mí esa noche? Esta frase me hace congelarme. Esa noche, porque estaba borracho, dije con calma. Esa noche estaba enamorado de él, y se sentía tan bien que no pude resistirme. Pero fue solo porque estaba tan borracho que perdí la cabeza y casi perdí el control. Habría sido otra cosa si hubiera mantenido un poco de cordura en ese momento. Escuché su risa ligera en mi oído y la otra parte levantó la comisura de su boca y me miró de nuevo. King, desde mi punto de vista, el amor y el placer no tienen que ser al mismo tiempo. No quiero tener citas, solo quiero desahogar mi deseo y desarrollar amigos con beneficios de tal relación. El problema es que la mayoría de la gente no quiere romper conmigo. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué estás en silencio? ¿Me estás maldiciendo en tu corazón? Después de un fuerte suspiro continuó. Cada uno tiene su propio punto de vista y perspectiva, y este tipo de debate nunca terminará. Estoy soltero, tengo la fuerza para hacerlo, pero me detendré cuando lo haga. Estoy muy emocional y eso es todo. Me quedé atónito por un momento. Mi corazón se llenó de dudas sobre él. Preguntarme si no es una persona conservadora, aunque no diría que la posición de la otra parte no se alinea con la tuya. Entiendo lo que King está pensando. Siente que mientras no confirme una relación con alguien, todavía tiene la libertad de elegir cada día. ¿Dónde están los que son leales al amor? Después de un momento de silencio me llamó. ¿Por qué? King, si lo digo me golpearás. Depende de lo que quieras decir. King, ¿qué pasa si quiero hablarte esa noche? Sus palabras me hicieron fruncir el ceño involuntariamente. Después de que King me miró, su voz profunda volvió a sonar. Aunque estaba muy borracho, todavía recuerdo lo bien que estuvo esa noche. Me mantuve en silencio por un momento. Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien que me cayera tan bien en asuntos de cama. Si fuera otra persona, definitivamente lo invitaría a ser mi amigo con beneficios sin decir una palabra. ¿Te interesa? Dijo medio en broma. Al verlo inmediatamente me quedé en silencio y la otra parte inmediatamente pasó a otro tema. No respondí porque mi cabeza estaba ocupada pensando en otras cosas. En mis 27 años de vida siempre he vivido una vida sencilla. Traté de hacer el papel de un niño bueno. Hice todo lo posible por ser yo mismo y luego entregué mi corazón a cambio de un amor ideal. Pero a cambio obtuve lesiones repetidas de las personas que me rodean. Hasta que terminé de conversar con Aikin hoy, sus palabras sacudieron mi vieja creencia en mí mismo. ¿Es mejor si no tengo amor? ¿Qué pasaría si pudiera encontrar a alguien que cumpliera mi deseo mientras tuviera el impulso físico? ¿Qué pasaría si quisiera volverme loco una vez en la vida? ¿Cómo será? ¿Aquí? King dijo después de estacionarse en el apartamento. Me desabroché el cinturón de seguridad y le dije, gracias por traerme de regreso. Bueno, nos vemos el lunes, respondió. Respiré hondo y volví a llamar al dueño. ¿King? King. ¿Eh? Uea. ¿Quieres probar? ¿Probar qué? La otra parte levantó las cejas ligeramente.